Continuando con lo que la ISO 9001 versión 2015 establece como requisitos de gestión o requisitos del sistema de gestión de la calidad, nos encontramos con el punto, dentro del punto 4, nos encontramos con el punto 4.3, que es que la organización debe determinar el alcance del sistema de gestión de la calidad. En este video abordaremos lo que se interpreta por alcance y todo lo que de ello se deriva. Definamos o clarifiquemos, o de nuevo, digamos, repasamos lo que es un sistema de gestión. Un sistema de gestión es un conjunto de políticas, procesos y procedimientos interconectados, es decir, unos están vinculados con otros, que una organización utiliza para planificar, ejecutar, supervisar y mejorar sus actividades y alcanzar sus objetivos. Volvemos al punto de que la organización tiene que tener unos objetivos claros y definidos para saber evidentemente hacia dónde va, qué es lo que quiere conseguir. Y eso se logra implementando un sistema de gestión, donde aparecerán las políticas, los procesos asociados para llevar a cabo sus actividades y los procedimientos. Todos ellos, digamos, vinculados y que se utilizan para primero planificar, es el punto de partida. No sabemos o no podemos saber dónde vamos si no lo planificamos. Segundo, la ejecución de lo planificado. Evidentemente, la supervisión, es decir, no podemos asumir que lo que hacemos está bien si evidentemente no lo revisamos. Y todo ello con un fin de mejorar continuamente sus actividades, porque sabemos que cuando no se mejora, cuando las organizaciones no mejoran, pues tienden a perecer. Entonces, esto es un sistema de gestión. Primero, tenemos que hablar de la organización, que es el punto de partida. Sabemos que una organización es una persona o conjunto de personas, visualizándolo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal, que tienen responsabilidades, tienen autoridades y tienen relaciones. Eso lo podemos ver en este gráfico o en esta figura donde hay una parte central que evidentemente es la alta gerencia circundada por una cantidad de otras personas de la empresa que realizan o que tienen esas funciones y que tienen esas responsabilidades y que evidentemente se comunican entre ellos. Entonces, la organización como punto de partida sabemos que tiene un propósito, es decir, ¿qué hacemos? Digamos, una institución de enseñanza sería transmitir enseñanza. Una fábrica es, digamos, manufacturar productos para colocar en el mercado. Tiene una misión, es decir, cómo lleva a cabo estas actividades, y tiene una visión, cómo se proyecta a futuro. Si no hay una definición de qué queremos lograr y a dónde queremos llegar, evidentemente la organización no está por un buen camino y entonces vemos que la misión, la visión y el propósito tienen que estar bien definidos. Más adelante vemos cómo, digamos, la empresa o la ISO establece, o la ISO 9001, establece cómo definir un propósito, o cómo definir un alcance, es decir, qué hacemos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y
para saber hacia dónde vamos, evidentemente hay que tener unos objetivos. Sin objetivos no hay claridad de propósito, no hay camino posible de recorrer, porque evidentemente si no sabemos a dónde vamos, pues cualquier camino sigue y esa no es la solución para una organización. Entonces vemos que ya definida la organización, después tenemos, es decir, tenemos las personas, tenemos la misión, tenemos la visión. ¿Cómo integramos todo eso? Bueno, a través de un sistema de gestión, donde están los procesos. Aquí vemos un proceso muy sencillo, una planificadora. Donde están las políticas y los procedimientos que se enlazan con esos procesos. Es decir, esos procesos se llevan de acuerdo a política y procedimientos que establece la organización. Después viene la parte de planificar qué vamos a hacer, cómo se va a hacer, con quién se va a hacer, cuándo se va a hacer, para cuándo se necesita. Eso es un plan. Después tenemos la figura esta de ejecutar, es decir, poner en marcha lo que tenemos planificado. Y por último, digamos, supervisar, es decir, cómo lo estamos haciendo para finalmente analizar esos resultados y llegar a un esquema o a una propuesta de mejora. Siempre, siempre la mejora en todas las referencias que encontremos es un elemento importante. Hay que mejorar lo que se hace, porque en un mundo de competencia alguien lo va a mejorar y ese alguien debe ser la empresa para la cual, estamos cohabitando o en la cual estamos cohabitando. Y la parte final, aquí vemos esta parte de la diana, es decir, siempre los objetivos, simbolizados en este caso porque la flecha está en el centro, siempre los objetivos son los que marcan nuestra pauta o marcan nuestro camino. La política es importante, es decir, ¿cuál es la política de esta empresa o cuál es la política de aquella empresa? ¿Y qué es la política? La política no es otra cosa sino una declaración de intención y direcciones. Es decir, ¿qué pretendemos y hacia dónde vamos? ¿Y cuáles son los elementos que nos rigen a nosotros en nuestra política? Por ejemplo, en la parte personal, tenemos que recordamos tres frases que nos ayudaron mucho, nos han ayudado, que ser preciso, preciso y conciso son elementos fundamentales, por ejemplo, de un comportamiento. Entonces, eso, por ejemplo, puede ser una orientación, es decir, sea preciso en lo que hace y, digamos, defina exactamente lo que está haciendo, cómo lo hace, cómo lo debe hacer y qué resultados obtuvo. Entonces vemos que una política, digamos, está formada por intenciones y direcciones. Por ejemplo, una política en el área de calidad, pues satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. Y esa política tiene que ser transmitida a todo el personal de la empresa. Eso es sencillamente uno o una de las muchas políticas, en este caso la referida a calidad. Procedimiento. Evidentemente los procedimientos deben estar, hay procedimientos que deben estar escritos, deben estar establecidos para que no haya lugar a duda. Y los procedimientos que son guías o son instrucciones que se establecen para llevar a cabo una actividad, a los efectos de que no haya otras interpretaciones sino lo que está en el procedimiento. Objetivo. Bueno, sabemos que es un resultado a lograr. Yo tengo que tener objetivos claros. Hemos visto que los objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser medibles,
tienen que ser alcanzables, tienen que ser relevantes para la empresa y deben estar establecidos dentro de un marco de tiempo. Otra cosa son los procesos. Los procesos, digamos, es el actuar. En el proceso, digamos, son una serie de actividades que convierten elementos de entrada en resultados. Es decir, nosotros sabemos que hay diferentes tipos de procesos, procesos de aprendizaje, procesos de manufactura, en fin, procesos, digamos, de difusión de ciertas, de la difusión de información, procesos para crear imagen. Entonces, un proceso no solamente lo tenemos que asociar a lo físico, sino un proceso es toda aquella actividad que nos lleva a convertir entradas en resultado. Entrada es el punto de partida, o sea, la materia prima, y ya la salida es el producto. Cuando nos referimos a materia prima, esta materia prima también puede ser conocimiento, y el resultado puede ser, digamos, ese conocimiento entendido. Y eso es en esencia un proceso. Aquí, evidentemente, los objetivos están asociados a los procesos. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, o un esquema sencillo de cómo se hace un proceso. Se planifica, se actúa, se planifica, se actúa, se verifica y después se mejora. Es decir, ese es el famoso planificar, verificar, actuar y mejorar. No solamente planificar, veamos si lo que planifica funciona. ¿Cómo? A través de la ejecución. Ahora bien, la ejecución de por sí me garantiza que lo logré. No, tengo que comparar lo que obtuve con lo que yo planifiqué obtener. Y producto de esa comparación puede resultar, digamos, o puede resultar ese proceso de mejora. Cada día hacerlo mejor. Ese es el concepto de mejorar. No solamente, no solamente es planificar, ejecutar, supervisar, sino también mejorar. ¿Y mejorar qué? Las actividades para alcanzar los objetivos. O sea, si se hace siempre lo mismo, no podemos aspirar a otra cosa que obtener lo mismo. Por eso es que hay que innovar, hay que mejorar. Entonces, con esto, pues tenemos el concepto claro de lo que es la organización y el sistema de gestión. La organización la conocemos, digamos, la maquinaria, la materia prima, todo lo que tenemos en nuestro entorno. Ahora bien, todo eso hay que ponerlo, digamos, bien concatenado, bien relacionado para poder tener el éxito. Y ese éxito de la organización solamente se logra con un sistema de gestión. Continuando con el sistema de gestión de la calidad, en el punto correspondiente al contexto de la organización. El punto 4.3 nos pide que se determine el alcance del sistema de gestión de la calidad. Y textualmente dice que la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance. Eh, Evidentemente aquí vemos dos conceptos, los límites y la aplicabilidad. Es decir, dónde se inicia el sistema de gestión, dónde el sistema de gestión entra en funcionamiento y dónde es en qué punto finaliza. Y otra cosa que nos habla es la aplicabilidad, es decir, a qué es aplicable, a qué se lo estamos aplicando.
¿Qué declaramos como comprendido por el sistema de gestión de la calidad? ¿Qué procesos, qué actividades consideramos incluidas en el sistema? Y también nos dice que cuando se determine este alcance, es decir, cuando este alcance se lleve al papel, debemos considerar, no es que se coloquen, digamos, en el alcance textualmente, sino que hay que considerar, y evidentemente tener evidencias de que eso se consideró, las cuestiones internas y externas. ¿Qué significa? Recordemos que cuestiones internas o externas son aquellas que surgen dentro de la organización, las internas, y vienen del entorno, las externas, y que pueden afectar el desempeño de la empresa o de la organización. Entonces, esas cuestiones son importantes considerar a la hora de establecer el alcance del sistema de gestión. Otra cosa que nos pide también es tomar en cuenta los requisitos de las partes interesadas. Recordemos que las partes interesadas son aquellas que pueden afectar, ser afectadas o percibirse afectadas por una decisión. Entonces vemos que el alcance, la norma nos dice que debe estar sujeto a que se hagan estas dos consideraciones, es decir, en su determinación tenemos que ver el entorno de la organización, ver el contexto y establecer evidentemente los requisitos de las partes interesadas. Y el punto C dice que también el alcance va en sintonía con los productos y servicios o productos o servicios dependiendo de cuál es la actividad de la organización. Bien si ofrece un producto o bien si ofrece un producto y en algunos casos pues lo puede ofrecer ambos. Pero estos tres elementos deben ser considerados para determinar el alcance. Si nosotros nos vamos a este gráfico, vemos el concepto de alcance, ¿verdad? La distancia entre esos dos topes, entre esas dos manos, ese es el alcance, puede decir, ¿qué abarca? ¿Qué distancia abarca? Entendiéndose por distancia las diferentes unidades o departamentos. Ver a qué aplican. Es decir, como hemos dicho, son todas las unidades las que están involucradas en el sistema de gestión. Dependerá de la organización en particular. Y en función de eso, podemos ver el alcance del sistema de gestión. Y otra cosa, digamos, de peso que tenemos que ver es el contexto de la organización, tal cual aparece indicado en esta última flecha que hemos colocado. Y además del contexto de la organización, el tipo de productos o servicios. Y además de lo anterior, las partes interesadas. Y en todo esto también tenemos que establecer los límites. Entonces vemos contexto de la organización, partes interesadas, límites y y aplicabilidad. Esos elementos nos sirven a nosotros como pauta para establecer el alcance del sistema de gestión, es decir, dónde termina, dónde se inicia y cuáles son los elementos que comprenden. Si podríamos decir va de A hasta D, pasando por B, C, D y E o F. Entonces, o evidentemente puede ser que no pase por B. Todo depende realmente de lo que querramos incluir o no en función de que el propósito con alguna exclusión pueda cumplirse. Por ejemplo, hay empresas que no hacen diseño y evidentemente el diseño no lo incluyen dentro del alcance de su sistema de gestión. Pero evidentemente tiene que comprobar que ese diseño es el diseño que se recibe del cliente y en función de ese diseño se trabaja. Aquí tenemos, por ejemplo, ya
una empresa con sus departamentos funcionales, entre los cuales pues alguien podría decir, mira, compras, la incluyo o no la incluyo, producción la incluyo o no la incluyo, ventas la incluyo o no la incluyo. Si en el propósito de la organización estos departamentos no se requiere, cosa que es muy extraña y es muy rara, pues evidentemente no estarían incluidos. Y se certificaría, digamos, los elementos que sí intervienen digamos, en el logro del propósito. Aquí vemos, por ejemplo, volvamos al punto de cuestiones internas y cuestiones externas, que por ejemplo en las cuestiones externas podríamos tener, qué sé yo, cuestiones como legales, que evidentemente no se pueden descartar. Y dentro de las cuestiones internas tendríamos, qué sé yo, tendríamos el ámbito financiero que también es importante para el desarrollo de la organización o para la sostenibilidad. En el contexto externo también podríamos encontrar aquí o la cuestión económica, es decir, todos esos elementos hay que considerarlos, digamos, no solamente los que están aquí, no necesariamente todos los que están aquí indicados aplican a una organización, pero cada organización tiene que ver qué elementos aplica y considerarlos. Dentro de las partes interesadas, evidentemente, ahí puede haber varias partes interesadas dependiendo de cada empresa, siempre con el objetivo final, que es lo que establece la norma, de la calidad, la satisfacción del cliente y evidentemente la sostenibilidad de la empresa. ¿Sí? No, la sostenibilidad de la empresa no se puede comprometer porque evidentemente eso significa pues su permanencia en el tiempo. Entonces, digamos en la parte de los clientes, pues evidentemente una expectativa o un requisito, evidentemente que se cumple con sus especificaciones y sus expectativas. Podría ser, si nos vamos al ámbito interno, podríamos decir que una parte interesada, que son los empleados, pues estarían interesados en su carrera profesional. En fin, cada empresa en lo particular tiene que hacer un análisis y ver qué aplica a su ámbito. Por ejemplo, un fabricante de conductores eléctricos, como hemos puesto aquí hay diferentes tipos de cables, cables de energía, cables de comunicaciones. Este podría ser una declaración de su sistema de gestión, donde evidentemente aparece el nombre de la empresa, aparece su ubicación, aparecen los productos que ofrece y declara que cumple con todos los requisitos la ISO 9001 sin exclusiones. Es decir, que esta empresa fabrica, manufactura, es decir, fabrica y comercializa conductores eléctricos en el campo para ser utilizados en la transmisión de energía eléctrica o para ser utilizados en comunicaciones. Entonces ese podría ser el alcance. Como se ve, no hace referencia a las partes interesadas, no hace referencia a las cuestiones externas e internas, porque previamente a esto hizo su análisis y las debe tener en algún sitio, en algún lugar, cuáles son esas cuestiones internas y externas que consideró y cuáles son los requisitos de las partes interesadas que también tomó en cuenta para elaborar su alcance del sistema de gestión. Esto es algo que es un debe de la norma y evidentemente hay que tenerlo documentado.